Descubre la fascinante experiencia de sumergirte en el mundo del arte y la historia al visitar el Louvre, el museo más renombrado y visitado a nivel mundial. Acompáñanos en un recorrido por las galerías, las cuales están repletas de obras maestras, donde podrás maravillarte ante la enigmática sonrisa de la Mona Lisa y descubrir tesoros culturales que han perdurado a lo largo de los siglos. Te damos la bienvenida a un apasionante paseo por el Museo del Louvre en búsqueda de una de sus maravillosas piezas. Antes de seguir, tenéis toda la bibliografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para seguir apoyando a este canal a seguir creciendo. Además te dejamos en la descripción enlaces para tus excursiones por París y sus alrededores. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. El Museo del Louvre, situado en la ciudad de París, Francia, es reconocido a nivel mundial como uno de los museos más destacados y prestigiosos. Su renombre se debe a su importante colección de arte y antigüedades que abarca desde la antigüedad hasta el siglo XIX. El propio edificio del museo ya de por sí es una obra maestra arquitectónica, destacando especialmente su icónica pirámide de vidrio. El museo se encuentra ubicado en el histórico Palacio del Louvre, que en su momento fue residencia de la realeza. En el interior de sus amplias galerías se encuentran numerosas obras de fama mundial. Entre las piezas más conocidas se incluyen evidentemente la célebre Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia y la obra Libertad guiando al pueblo de Delacroix. Además de su enfoque en el arte occidental, el Louvre alberga una extensa colección de arte proveniente de diversas civilizaciones, como serían el Antiguo Egipto, Grecia, Roma, Mesopotamia, entre otras. También cuenta con secciones dedicadas a la cultura, la pintura, el arte islámico, las artes decorativas y muchísimo más. Es particularmente en la Galería de Egipto donde nos detendremos para descubrir una pieza única que se encuentra fuera de la vista algo oculta. Se trata de una momia. La momia en cuestión es muy notable debido a sus vendajes inusuales que la envuelven, los cuales difieren de los vendajes convencionales que se encuentran en otras momias. En lugar de las típicas vendas largas que se envuelven alrededor del cuerpo desde la cabeza hasta los pies, esta momia presenta un rostro con vendajes en forma cuadrada y utiliza un estilo de vendaje distinto en todo su cuerpo. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios en la apariencia, el cuerpo debajo de estos vendajes se encuentra en un excelente estado de conservación. A través de un examen de rayos X se ha determinado que esta momia pertenece a un hombre adulto que vivió durante el periodo tolemaico. Se cree que este individuo tenía suficiente riqueza en vida como para ser momificado después de su fallecimiento, ya que la momificación se consideraba una forma de asegurar tu existencia en el más allá. Aunque los investigadores del museo no están completamente seguros de su nombre, existen especulaciones de que podría ser Pacheru o Nenu. Siguiendo las prácticas funerarias de esa época, el cuerpo del difunto ha sido meticulosamente envuelto en finas tiras de lino. La calidad artística de los vendajes es especialmente notoria en la área del rostro, como comentábamos antes. Además de los vendajes, se han colocado varios elementos sobre la momia, como una máscara de cartonaje que cubre la cabeza, un pectoral grande sobre el pecho, un delantal extendido sobre las piernas y una cubierta en los pies. La máscara que cubre el rostro de esta momia está hecha de cartonaje, un material utilizado comúnmente en las máscaras funerarias del Antiguo Egipto. El cartonaje se compone de capas de lino o papiro cubiertas con yeso y posteriormente pintadas. En la máscara se representa un escarabajo en la parte superior, simbolizando el renacimiento. En el pectoral de la momia se encuentran imágenes de las diosas y hermanas Neptis e Isis, quienes son representadas como protectoras del difunto en su viaje al más allá. El pectoral también está decorado con varias filas de cuentas y cuenta con cierres en forma de cabeza de halcón. El delantal de la momia muestra diversas escenas dispuestas en fila. Una representación interesante en estas escenas muestra a la momia acostada en una cama, nuevamente acompañadas de las diosas Neptis e Isis, así como por los 4 hijos de Horus. Estos hijos de Horus son considerados como la personificación de los 4 vasos canopos utilizados para preservar los órganos principales: hígado, estómago, pulmones e intestinos de la momia, a excepción del corazón y el cerebro. En la envoltura de los pies de la momia se pueden observar 2 imágenes de Anubis, el guardián de las tumbas, asociado con la muerte y la vida después de ella. Su presencia en muchas momias se debe a que era quien evaluaba el peso del corazón del difunto, en comparación con una pluma durante el juicio de los muertos, determinando si el alma debía ser admitida en el reino de los muertos.
En resumen, esta momia revela una combinación única de técnicas y elementos utilizados en su proceso de momificación y vendajes. La máscara de cartonaje, las representaciones simbólicas en el pectoral y en el delantal, así como las imágenes de Anubis en los pies, son una evidencia clara del cuidado y la riqueza invertidos en los preparativos funerarios de este hombre. Su excepcional estado de conservación y la calidad artística de los detalles demuestran el deseo de garantizar su supervivencia en el más allá y reflejan la creencia en la importancia de los rituales mortuorios en la antigua cultura egipcia. Además nos recuerda que solo unos pocos privilegiados podían disfrutar de tan elaborados preparativos funerarios. Su presencia en el museo nos permite apreciar y comprender mejor la historia y la cultura de esta gran civilización. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. ¿Cuál es tu opinión sobre esta pieza exhibida en el Museo del Louvre? Para mi gusto es realmente asombrosa, ¿no crees? Como has podido observar, este recinto alberga verdaderas maravillas en su colección, las cuales son imperdibles si visitas este museo. Además ya está disponible en este canal un vídeo con consejos para tu visita al Louvre. Museo que recibe millones de visitantes cada año y es un destino imperdible para los amantes del arte, la historia y la cultura. Explorar sus galerías es como hacer un viaje a través de la historia del arte, permitiéndonos apreciar la diversidad y la belleza del patrimonio cultural. Sin duda el Museo del Louvre es un tesoro invaluable que continúa emocionando y educando a las generaciones de visitantes que lo recorren. Y ahora sí, nuestro vídeo termina. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte así como dar like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.